Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Carlos Zambrano, soy procedente de San Luis Potosí. Llevo 10 años en Jalapa y bueno, mi acercamiento con la música pues fue una mera coincidencia, así el que yo decidiera ser músico, más bien fue una cosa como que me atrapó, ¿no? O sea, yo como todo adolescente quería tocar la guitarra y no sé qué, pero con el tiempo no pude estudiar guitarra al final porque entré a una escuela de iniciación musical de San Luis. Y entonces el trato ahí es una escuela para niños, ¿no? Y adolescentes. Entonces el trato ahí es que te dan clases gratis y tú tocas gratis con la orquesta. Entonces se me hace un buen trato, ¿no? Entonces pues ya yo entré y justo estaba estudiando la prepa cuando de pronto me descubrí haciendo solo cosas de música, ¿no? Tenía el taller que se supone que iba a ser mi carrera y a la mera hora no estaba haciendo nada de eso, estaba haciendo música, ¿no? Estaba escribiendo música y entonces de pronto me topo con que reprobo todas las materias, pero fue por eso, ¿no? O sea, como que yo ya solo me interesaba eso. Entonces, fíjate, según yo quería estudiar ingeniería en sistemas y a la mera hora nunca estuve enfrente de una computadora, ¿no? O sea, y de pronto ya no me vi haciendo eso, ¿no? O sea, ya era una cosa así como, pues, o sea, yo nací para ser músico, pero fue una cosa así, o sea, fue una cosa circunstancial, no fue que yo dijera, no, es que yo quiero estudiar guitarra y quiero ser concertista, y no sé, pues no, o sea, fue más bien un rollo como de, dentro de la misma, me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, que ya no podía hacer otra cosa más que eso. O sea, no que no pueda, sino no quería, ¿no? O sea, todo el día me la pasaba escuchando música o haciendo música, incluso ahora todo el día hay música en mi cabeza, entonces pues eso es así, o sea, fue circunstancial. Y pues bueno, estuve en esa escuela y ahí conocí a un pianista increíble que se llama Samuel Martínez, que vive ahí en San Luis todavía. Y ahí fue como la primera, hicimos un proyecto después de muchos años de tocar juntos. Tocábamos con un grupo de jazz y no sé qué, y yo empecé a tocar un montón de cosas, ¿no? Toqué flamenco, salsa, música árabe, hasta reggaetón llegué a tocar. Un montón de cosas, ¿no? Que me invitaban y yo todo decía que sí porque me gusta aprender. Entonces era así como, oye, ¿te gustaría tocar tal? Y sí, ¿no? Y entonces ya yo iba y aprendía y empecé a tocar música latinoamericana y todo esto, ¿no? Pero luego me invita Samuel a formar parte de un proyecto que se llamaba Huasteco, con doble Z. Y entonces de ahí empezó como mi curiosidad, ¿no? Bueno, también tengo que mencionar a su papá, Jorge Martínez Zapata, en paz descanse, mi maestro. Yo estudié composición con él 8 años, o sea, en su casa, ¿no? Ahí, una clase particular, increíble. Ese maestro era un genio. Él fue de los primeros en hacer fusión, por llamarlo de una manera, de la música tradicional mexicana con el jazz, ¿no? Entonces él estuvo viviendo en Estados Unidos, dio clases allá y hizo un proyecto que se llamaba Música Integral. Hay unas cosas así súper locochonas, pero bueno, o sea, de ahí son como las primeras cosas que yo tengo en cuanto a la música mexicana, ¿no? O sea, Samuel, mi maestro, mi mamá es de la Huasteca Potosina, entonces pues también yo desde niño escucho son huasteco y la banda de viento, etcétera, etcétera. Entonces pues sí tengo como un cierto arraigo hacia la música mexicana. Creo que todos, pero luego no nos damos cuenta. Y pues ya, entonces estuve 8 años estudiando con el maestro Martínez Zapata. Y de ahí, pues bueno, todo lo que yo aprendí a tocar, de cierta manera, pues fue autodidacta, ¿no? O sea, porque con el maestro era clases de teoría y de improvisación pues sí, a veces tocábamos, pero vaya, no era o sea, él era pianista, ¿no? O sea, yo necesitaba un maestro de contrabajo. Mi maestro de contrabajo, Miguel, que tuve cuando tocaba clásico, pues también tocaba un poco de jazz y también tocaba un poco de otras cosas, pero sí llegó un punto en el que me dijo, bueno, yo ya no te puedo enseñar, ¿no? O sea, vas a tener que buscar otro maestro o seguir por tu cuenta. Y bueno, pues eso hice, o sea, como sea desde el principio,
aprendí a tocar ska, aprendí a tocar un montón de cosas, pero era por mi sed, ¿no? Como de empaparme de toda la música. Entonces, pues yo me sentía ya estancado después de un tiempo estando en San Luis Potosí. Yo sentía que ya no avanzaba en el instrumento. Bueno, perdón, se me fue. Cuando yo empecé a estudiar música, ya así formalmente, empecé tocando percusión. Y entonces cuando empecé a ensamblar con la orquesta, yo vi el contrabajo por primera vez. Yo no conocía ese instrumento y cuando lo vi fue así, amor a primer oído. O sea, yo escuché esa onda y dije, no puede ser, qué increíble, o sea, yo quiero tocar eso, ¿no? Pero así como, no sé, me impresionó, me impactó de una manera impresionante. Total que no pude al principio, seguía tocando percusión, estuve como 2 años tocando en la orquesta percusión y después, ya cuando pude, por cuestiones ahí de la escuela, ¿no? Ya cuando pude tomé clases de contrabajo también, entonces luego me cambié a la orquesta a estar tocando contrabajo y de ahí pues ya agarré el bajo eléctrico yo solo porque pues era más práctico, ¿no? A la hora de viajar, porque bueno, de pronto yo tenía 17 años y ya andaba de gira, o sea, como que todo se fue dando muy rápido también, o sea, siento que estaba muy chamaco y aprendía muy rápido y me empezaban a invitar a un montón de lados, entonces empecé a viajar un montón, ¿no? Entonces era más fácil mover un bajo eléctrico que un contrabajo, ¿no? Entonces empecé a tocar el bajo por eso. Y después de mucho tiempo dejé de tocar contrabajo, lo dejé un buen tiempo. Y pues me empecé a dedicar más al bajo eléctrico. Y cuando yo empecé a tocar flamenco, un bajo que yo tenía lo hice fretless, o sea, sin trastes, porque los quité, ¿no? Le hicieron un brazo completo, nuevo. Porque escuché a un bajista que tocaba con Paco de Lucía, que se llama Carlos Benavent, un catalán. Entonces de ahí como que me gustó un montón el sonido de ese instrumento y fue así como de, yo quiero uno. Entonces mi bajo que tenía lo hice fretless, ¿no? Y desde entonces no toco bajo con trastes. O sea, llevo 10 años aquí. Yo debo tocando el fretless como 16 años por ahí, más o menos. Entonces te decía que yo me sentía estancado, ¿no? Como en el aspecto del instrumento. Y entonces tuve la fortuna de conocer a un chamaco que toca increíble que se llama Emiliano Coronel, que él iba muy seguido a San Luis Potosí, nos hicimos amigos. Y entonces él me decía, no, vente a Jalapa, abrieron una escuela que se llama Yasub y está dando clase a Agustín Bernal, no sé qué, para nosotros es el mejor contrabajista que hay aquí, ¿no? En México. Y la verdad es que como yo le tengo cierto miedo al DF, no sé, como que siento que si me voy a vivir ahí, el tiempo y la vida misma te comen, ¿no? O sea, como que no te da tiempo de hacer nada. O sea, tienes que ir a ensayar 3 horas por allá y luego ensayas 2 y luego el regreso ya son otras 3 horas. O sea, no sé, no me gusta. Entonces, y aparte es muy caro, ¿no? Y dije, pues me voy a Jalapa, Inges. Entonces ahorré y para la renta de los primeros 6 meses me vine a Yasub. Después, pues ya como que estuve 3 diplomados ahí, porque en ese tiempo eran diplomados todavía. Después de eso, pues bueno, también me relacioné aquí, bla, 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 no sé qué. Entonces, después dejé de ir a Yasub, estuve trabajando en varias cosas. Estuve tocando un tiempo en el Hotel Jalapa con una banda de salsa, con Zona Che. Y estuve haciendo como muchas cosas, ¿no? En esto surge también lo de La Manta, el disco que grabamos con Cecilia Guinea, un montón de cosas. Entonces como que me alejé un poco de la escuela y dejé eso de lado. Y entonces solo estuve tocando con trabajo el primer año que estuve aquí, en Jalapa. Todo lo demás, bueno, nunca dejé el bajo eléctrico, ¿no? O sea, siempre seguí tocando eso y cajón, percusión. Entonces luego pues estuve 9 años así, hasta ahora que estoy estudiando la licenciatura en Yasub, en jazz. Hasta ahora es que volví a retomar el instrumento, ¿no? Que es una cosa que
me encanta pues, pero pues no sé, cosas de la vida me llevaron a dejarlo un ratito. Pues como te contaba hace rato, ya había hecho cosas como con la música mexicana, y entonces yo tenía la inquietud de hacer, bueno, era un poco más abierta la onda, entonces yo quería hacer como un grupo de música mexicana, latinoamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues entonces, cuando yo llegué a Jalapa, conocí a Ramiro, y yo ya había conocido a Eloy una vez que vine así de visita hace un montón de años, y como yo ya había tocado huasteco y esa onda, pues tocamos y ya estuvo chido. Entonces resulta que cuando yo llego a vivir acá, Eloy se entera de que yo estaba aquí y me llamó y grabamos un disco con su mamá, Cecilia Guinea. Y bueno, entonces yo conocí a Ramiro, que a su vez Ramiro y Eloy son amigos de hace mucho tiempo. Entonces yo invité a Ramiro como, oye, es que quiero hacer un grupo así, ya sabes, que no, la neta no, dile, te voy a presentar a un amigo. Y entonces, pues ya, él fue el que le dijo a Eloy que yo estaba aquí, ¿no? Entonces, una vez platicando con Eloy, es que salió una oportunidad de ir a España y no sé qué, y entonces fue así como pero era con un ballet, y pues yo le dije a Eloy, ¿qué onda? Vamos a juntarnos porque querían primero solo marimba y bajo. Yo dije, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, sí, pero la neta está bien cañón, ¿no? Entonces dije, no, yo necesito que vaya alguien armónico, no sé qué. Entonces le dije a él. Entonces empezamos a hacer arreglos, ¿no? Al final el viaje a España nunca se hizo, pero estuvo chido porque de ahí como que nos quedamos clavados, Eloy y yo, y Felipe, que fue el primer baterista de La Manta. Entonces dijimos, pues hay que seguirle, ¿no? Entonces luego ya Ramiro escuchó algo así fue así como de invítenme, ¿no? Y así, entonces pues ya lo invitamos y yo, pues no que no. Pero pues sí, como que le gustó la onda y estaba chido. Bueno, no estaba tan chido, pero para nosotros en ese tiempo sí. Y pues ya, entonces de cierta manera pues soy como fundador de La Manta, ¿no? Entre Eloy, Felipe y yo. Y luego, pues bueno, por cuestiones, Felipe ya no pudo seguir. Bueno, para esto antes entró Manuel, porque pues como que hace falta ahí una atmósfera, un ambiente ahí que cobije también, ¿no? Entonces, pues el paisa, que era amigo de la banda, le dijimos si no quería tocar con nosotros, y no, pues que sí, no sé qué, pues bueno, ya, entonces estábamos ahora como cuarteto, ¿no? Después Felipe ya no puede continuar, va a estudiar química y no sé qué, y se vuelve así un gran químico, y ahora, bueno, se fue a Europa y anduvo por quién sabe en Brasil y no sé qué. Bueno, entonces pues nosotros ya habíamos tocado con Irán, ¿no? Que tocábamos jazz y por Yazub y no sé qué, y tocábamos con el Chane y todo esto. Entonces pues él, que tenía una buena onda ahí con la batería, pues lo invitamos a él. Entonces ya fue así como ya quedó conformada la banda. Y pues bueno, siempre entre Eloy y yo hacíamos como la cuestión armónica, nos juntábamos, pues hacíamos como el esqueleto armónico, ¿no? de todo el tema. Y luego Ramiro se agregaba y metía las ondas así locochonas y todo este rollo, ¿no? Ya ves que es así como toda la onda más yacera, ¿no? No sé, Eloy y yo nos entendemos muy bien como para trabajar y hacer ese tipo de trabajo, ¿no? de armónico. Como que hay mucha química y eso me gusta. Podemos estar así un ratote incluso platicando, y de pronto nos ponemos a tocar y así como que, mira, y si le ponemos, sí, igual, salen cosas súper bonitas, ¿no? Él tiene mucho conocimiento de música pop porque le gusta mucho Miguel Bosé y todo eso, pero también conoce el otro lado, ¿no? del son huasteco, y se especializó estando acá. Yo no tengo especialización en nada, como que soy el camaleón de la banda, o sea, puedo tocar muchas cosas.
aprendo bastante rápido, como les dije hace rato. Sin embargo, no soy especialista en nada, ¿no? O sea, sí te puedo, o sea, toco con una banda de salsa de Colombia, de Guayacán. Toco flamenco con un montón de gente, con Erika Suárez. Toco son jarocho con Laura Rebolloso a veces. O sea, como que aprendo fácil. Sin embargo, no puedo llegar a escribirte así un libro de, mira, pues, más bien como que yo me especializo en mi instrumento, ¿no? Por así decirlo. Entonces me gusta saber como algo de acá, algo de acá, algo de acá. Me gusta poder tocar y que la gente se sienta cómoda tocando conmigo. Y eso, o sea, no me especializo como en un género en sí, pero sí en el instrumento. O sea, como trato de ver qué es la característica del bajo en la música brasileña, ¿no? Entonces, bueno, mira, la subdivisión es así y todo, y lo puedo tocar. Y bueno, un día el paisa no podía ir, no sé qué, y le llamamos a Wilka y nos encantó su trabajo, ¿no? O sea, trabajamos tan chido con él que es una persona como muy abierta, ¿no? Que también tiene esa facilidad y una gentileza enorme. Entonces él siempre que toca se comparte así. Entonces yo creo que dentro de la manta, o a la manta más bien, nos une más que la música y más que la amistad. O sea, es una cosa ahí muy grande, somos una familia. Entonces, imagínate, hemos visto el crecimiento de todos. Vimos cuando nacieron los hijos de Iram, el hijo de Wilka, el hijo de Ramiro y ahora el hijo de Eloy, ¿no? O sea, entonces es una cosa bien hermosa, ¿no? Yo creo que eso hace que la música funcione de otra manera también. O sea, por eso es que hay una mancuerna ahí. Nos entendemos más allá de solo eso, ¿no? Porque hay gente con la que puedes tocar, o sea, llegas y tocas y ya, y no pasa nada. Digo, hay una conexión siempre, ¿no? Pero cuando hay ese tipo de conexiones más allá de eso, pues es otra cosa y se siente, pues. ¿Cómo defines la música de la manta? Es un poco difícil porque, bueno, yo la definiría, por ejemplo, si fuera en una sola palabra: fresca, no sé, diversa, tal vez. Pues no sé, o sea, la manta, mira, te mencionaba hace rato que toco muchas cosas, ¿no? Y toco con un montón de gente. Y tengo la fortuna de ahora decirte que la manta es mi grupo favorito. Entonces, ¿cómo defino la manta? Como mi grupo favorito. Pero bueno, la música, pues yo creo que es muy honesta, ¿no? O sea, como, porque no, por ejemplo, tocamos son huasteco, tocamos son jarocho, pero no hablamos de los temas de los que hablan los soneros, ¿no? O sea, y no lo interpretamos igual. Para empezar, yo ni siquiera toco un instrumento tradicional. Toco quinta, pero en la manta no. Entonces, es un rollo más de la perspectiva que nosotros tenemos como jóvenes, como músicos de ciudad. Bueno, lo hice desde ahí, pero pues no vive ahí, ¿no? Y su contexto ahora es otro. Entonces, y la otra onda, que él aprendió su música estando acá. O sea, y entonces yo muchas veces no me he sentido como él, o como Ramiro, o como Paisa, o no sé. Ellos sí tienen un arraigo hacia un tipo de son tradicional, ¿no? O de música tradicional, porque lo tienen ahí. En cambio, o sea, yo de donde yo soy, San Luis Potosí, no tiene nada. O sea, dentro de la ciudad no hay algo que tú digas, bueno, sí, es que en San Luis se toca esto, porque no es así. No encuentro una manera de definir la música de la manta así en una sola, ¿no? Porque pues hay mucha diversidad. O sea, precisamente no tocamos música solo de aquí, del norte del estado, ni del sur, ni de Oaxaca, o sea, tocamos más bien de todos estos lados. Y
pues no sé, no podría ponerle un género, ¿no? O no podría ponerle una sola palabra. O sea, diversidad creo que es la que más nos define. Para mí, la música, toda la música, es del mundo. O sea, ¿cómo lo explico? La música, el bossa nova no es solo de los brasileños, es del mundo, ¿no? El jazz no es solo de los norteamericanos, es del mundo. Lo mismo la música mexicana. Y entonces todo es una mezcla de todo. Entonces es imposible no mezclar. O sea, de ahí, o sea, partiendo de ahí, ya es una mezcolanza de todo con todo, ¿no? O sea, el son huasteco, hay muchas cosas que vienen de España, ¿no? Entonces, pues así como bueno, yo no puedo decir que el son huasteco es de ahí, y ahí se creó, y ahí nació, y ahí todo, porque pues, tal vez sí ahí nació, pero es una mezcla de un montón de cosas, ¿no? O sea, no es solo música de ahí, de la gente de ahí. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y otra es que no es que nosotros queramos como evolucionar o que digamos que estamos descubriendo el hilo negro o que somos los innovadores de la música mexicana, porque eso no existe. O sea, sería demasiada pretensión o demasiado ego, ¿no? O sea, entonces, pues sí, nosotros hacemos la música desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto. Y pues bueno, utilizamos las cosas que cada uno tiene, ¿no? Las herramientas que cada quien tiene. O sea, yo he tocado un montón de cosas, Ramiro también. Ahora tocamos juntos en un grupo de pop, o sea, en dos, porque hay otro con un cubano que tocamos también, que él toca sus canciones. Pero bueno, entonces, no es que haya elementos de la música que solo pertenezcan a una sola cosa, ¿no? O sea, pues la música es vida, pues, y la vida es parte de un todo, ¿no? Entonces, no puedes separar y decir, no, es que yo nada más toco son huasteco y no toco nada más. Pues no, o sea, y entonces, bueno, sí hay una cosa que nos identifica, sí hay una cosa que sale a relucir, ¿no? Cada vez que escuchas un son de cualquier lugar, hay como códigos, hay ritmos, hay palabras, ¿no? Que nos identifican como mexicanos y que pues es importante para nosotros el poder compartirlos con la demás gente, porque luego pasa mucho que la mayoría de los músicos quieren tocar. Mira, aquí en México tocamos bien chingón cumbias, tocamos bien chingón jazz, tocamos bien chingón lo que quieras, cualquier género. Es más, si un músico mexicano llega a España, un cajonero, antes que hablarle a otro cajonero español, le hablan un mexicano. ¿Por qué? Porque somos muy versátiles, ¿no? Es como que podemos tocar un montón de géneros. ¿Por qué? No sé. Pero muchas veces todos estos músicos no conocen su música, ¿no? Y entonces no es tampoco que yo quiera decir, es que yo quiero que todos a fuercita toquen música mexicana o que, pues no, pero mira, con que la conozcan y que tengan una perspectiva distinta, de que muchos se quejan de que no, es que el son huasteco, el violín ni se afina, ¿no? Y siempre están bien desafinados y no sé qué. Pues sí, pero no están viendo la riqueza que hay más allá de solo la desafinación del violín. O sea, es más, esa desafinación es como la tierrita, es lo que le da el swing, ¿no? El sabor, así como de... Pues sí, pero escucha su fraseo. O sea, se está partiendo el alma tocando esa frase para ti y tú sales con la mamada de que está desafinado. O sea, debes tener la capacidad de ver más allá, ¿no? Y lo mismo pasa con toda la música tradicional. O sea, hay un músico que no voy a decir quién es, pero bueno, dio una opinión bastante mediocre para mi gusto, hablando de las bandas de México. Y es así como de... Porque hablaba de eso, ¿no? De que la afinación y que los vibratos que son tan exagerados que desafinan y que no sé qué. Y dices, ¿en serio? O sea, tú que te dices el mejor músico de no sé qué del mundo, ¿dices eso? O sea, entonces la música para ti, ¿qué es? ¿No? Para mí es bastante corta su concepción, ¿no?
Entonces, o sea, para mí es como bien importante el compartirte a ti, ¿no? Cuando tocas, la gente se da cuenta si lo estás disfrutando, ¿no? La gente no le importa si te equivocas o si te sabes bien la letra, o, digo, hay que sabérsela, ¿no? Pero a la gente no le importa eso, le importa que te compartas tú, o sea, porque si tú no lo disfrutas, la gente no lo va a disfrutar, ¿no? Entonces, volviendo como al tema, para mí es lo más honesto que puedes hacer es tocar la música que tú quieres, la música que más te gusta, la música que tú amas, pero siempre desde tu perspectiva. O sea, si a ti te gusta el son cubano y no sé qué, y quieres tocar son jarocho, bueno, tócalo. Tal vez meterás cosas del son cubano, tal vez meterás cosas de la música árabe, tal vez meterás cosas de otros lados. Y está bien, no pasa nada. O sea, al contrario, eso la hace diferente, ¿no? Y al ser diferente, pues bueno, te hace único. O sea, eso para mí es bien valioso, o sea, más que otra cosa, más que el hacerme famoso, el tener un chingo de dinero. Eso no me importa. Me importa ser honesto. Y pues bueno, creo que por ahí va esa parte del porqué las mezclas y el porqué de la manta, ¿no? También. Me gustaría decir que para poder tener una buena honestidad también hay que tener respeto, ¿no? Hacia el oficio, hacia la música. No puedes llegar a decir, es que yo fusiono son jarocho con son cubano si no conoces. Estoy contradiciendo porque hace rato dije que no soy especialista en nada, pero bueno, creo que entiendo lo suficiente, o sea, entiendo las cuestiones rítmicas, entiendo la cuestión armónica, entiendo el contexto social, como para poder decir, puedo tocar son jarocho, ¿no? Y conozco, también entiendo el jazz, entiendo la improvisación, entiendo la manera de interactuar con los otros músicos, como para decir, ok, estoy haciendo una mezcla, una fusión o una amalgama, o como le quieran decir, de la música tradicional con tal cosa, ¿no? Entonces hay que ser honestos y decir, si quiero tocar son jarocho con esto, tengo que conocer el son jarocho y tengo que conocer el con esto, porque no es solo llegar así y de pronto, ay, bueno, vamos a tocar el colás y, bueno, a ver, tócalo como rumba. Sí, y aquí le vamos a meter un corte de tal, y luego acá le vamos a cambiar a no sé qué, y así. Ahí no estás fusionando nada, ni estás diciendo nada nuevo, ni estás proponiendo nada. O sea, solamente tocar esta cosa con tal ritmo y esta cosa con tal ritmo, y hay una mezcolanza ahí rara de no sé qué. Lo digo porque sucede. Entonces hay que ser un poquito más honestos y hay que por lo menos conocer los códigos de la música que vas a tocar. Y sí tienes que saber un poquito como el por qué, ¿no? O sea, no es nada más llegar y es que me sonó chido, y ya. Porque pues digo, se vale también, pero pues no vas a lograr gran cosa. Digo, si tú quieres llegar a un punto más allá de solo eso, o si de pronto quieres como sumergirte en una cosa, pues sí, son horas de estudio, ¿no? O sea, hay que ir a tomar clases con los grandes. O sea, yo he tomado clases con Laura Rebolloso, he tomado clases con un montón de gente que conoce la tradición, ¿no? Que conoce ese tipo de música. He tomado clases con un montón de jazzistas que son increíbles. Entonces, pues sí, o sea, uno tiene que meterse, ¿no? He tomado clase con Paco de Lucía, si quieres. O sea, ¿por qué lo digo así? Porque una cosa es subir un disco y otra cosa es escucharlo así a fondo, ¿no? Apréndetelo de memoria. O
sea, hay cosas ahí que uno descubre, ¿no? A la hora de escuchar a fondo una grabación, ¿no? Y bueno, no solo a uno, escuchas a todos, ¿no? Si te gusta el flamenco, bueno, pues te metes, escuchas no solo a Paco de Lucía, también a Sabica, o sea, quien tú quieras, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá, o sea, ¿por qué solo lo hacemos con esa música y no con la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, si quieres meterte como a fusionar música mexicana o a decir voy a tocar música mexicana, bueno, hazlo en serio, ¿no? Y pues tener esa humildad y lo que mencionaba hace un rato, ir más allá de que es que nada más es 1, 4 y 5, o sí, es que nada más dice que reque, no es eso, ¿no? O sea, o una vez en una clase un amigo, no sé, yo mencioné son huasteco y él dice, son huasteco, chaquiti. Le digo, sí, ya te quiero ver, ¿no? O sea, o son jarocho. Sí, café con pan. Sí, pero no es solo café con pan. O sea, hay cosas más allá de eso, ¿no? Pues eso, o sea, hay que ser honestos y hay que acercarse y hay que echarse un clavado, no solo meter el pie, ¿no? O sea, hay que meterse.